¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? Parece Gracias por que te impide. atendernos. En realidad llegué recién. Porque hoy estabas en Comodoro Pi. ¿Puede ser? Sí. Estuve bastante rato allá. Porque en realidad, Vivi, y gracias a todos por permitirme expresarme, vos siempre me das la posibilidad de expresarme libremente. No es muy común últimamente. Sí, lo sé. Y va a ser cada vez peor. Por eso lo requiero remarcar, sí, a vos y a todo tu equipo. Yo fui a Comodoro Pi hoy a ampliar una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Dorni, que ya hablamos, me parece, anteriormente, y seguro todos recuerdan que yo he presentado. Sumé nuevos elementos probatorios, pero además me presenté ante el juez Lijo, que tuve la posibilidad de estar personalmente con él y con su equipo, a prestar declaración como testigo. Y a contar cosas que yo sé y que yo vi y que yo hablé. Ojo, una ampliación no es una testimonial, son dos cosas muy distintas. Contanos la diferencia entre testimonial, como dice Diego, y la ampliación, por favor, de cosas que vos decís que viste y que viviste. Ojo. Claro, por eso mismo digo, la cantidad de horas, vos te reís, desde Comodoro Pi, recién llego de verdad a mi casa. ¿Y testigo de qué fuiste, Marce? Básicamente conté lo que yo vi y lo que yo he dialogado tanto con Marcelo Grandío como con Manuel Adorni, ratificando que son socios. Bueno, hoy vos pusiste en un tuit, yo me hice la copia de todo porque como no veo el teléfono, segundo capítulo, la televisión pública, dice Marcela Pagano. ¿Qué vínculo tenés vos, le hablaba Adorni, y tu socio Marcelo Grandío con Resnick, no sé si lo digo bien, y la productora Arpic? Dice, ¿por qué la televisión pública argentina, pagada con los impuestos de los argentinos, está emitiendo 2 programas producidos desde Miami por personas vinculadas a vos? ¿Por qué esas mismas personas usan el consulado argentino en Estados Unidos para promocionar shows privados? Y bueno, seguía. Amplíanos eso. Y después lo de España también, con Pilar Rahola. Te sigo. Hasta Comodoro Pi te sigo. Contame eso, Marce, contanos, por favor. A ver, claro, está muy bien. ARPI es una sociedad que está radicada en los Estados Unidos y que tiene vínculos con una empresa offshore a nombre de Grandío y de su cuñado, y que fue contratada por la televisión pública para emitir, por ejemplo, un programa de musicales. O sea, la televisión pública que pagamos todos los contribuyentes, que en teoría se iba a privatizar porque era deficitaria y nos hacía daño a los argentinos, no solo no se privatizó, sino que además contrata a una productora para que desde Miami cualquier contenido haga un programa de televisión musical. Empecemos por ahí. Y no solamente eso, sino que a su vez contrata a esta firma que tiene vinculaciones con Grandío, que se llama ARPI, la contrata para que haga producciones esporádicas que se transmiten por la televisión pública, transmisiones tales como el Día del Asado Argentino. El Día del Asado de burro argentino. Ahora, Marcela, eso es inmoral, pero hay delito también en eso, te lo pregunto. Igual está diciendo, está diciendo que además Adorni es socio de Grandío. Ya que sea socio te cambia todo el panorama, porque el tipo ya no es que mete al amigo en la televisión pública. No le di ningún contrato. No solo que hay un retorno, sino que hay una, labura de eso, pero por favor, sí, contale, respóndele por favor a Damián, Marce. Bueno, por supuesto que la administración de los fondos públicos del Estado tiene que hacerse de una manera debida. Tendrán que justificar por qué ese uso del dinero de los contribuyentes para contratar algo que además tranquilamente se puede hacer desde acá. A vos te puede gustar o no el folclore, pero musicales en la televisión pública hubo siempre. Sí. No hace falta transmitirlos desde Miami. Después, hay un elemento también que es importante tener en cuenta, que yo aporto. Yo fui trabajadora de la televisión pública. ¿En qué año, en qué momento, Marce? En la gestión de Mauricio Macri. Ajá. Y en la televisión pública hay algo que es, quizás alguno de los que está en pantalla también estuvo, pero si no lo cuento, es algo muy común, que es que los empleados están casi todos en relación de dependencia y tienen muchísimos años de trabajo allí adentro. Muchos años. Con lo cual siguen estando, y me ha llegado mucha información de lo exponencial de los recursos que se le asignaron a Grandío para hacer un trabajo en televisión que se ha visto en pantalla, que no eran entrevistas más que nada de un mano a mano. Cosas tales como, por ejemplo, en mi caso, yo he estado en Prime Time, Vivi, como conductora en un programa en donde éramos 10 personas al aire y teníamos una sola maquilladora que compartíamos y un peinador de la televisión pública.
que trabajaban, imagínate, de manera brillante para que todos pudiéramos salir a tiempo. Pero este señor, que es un hombre nada más, con un entrevistado, tenía 8 personas a cargo del peinado y creo que 7 a cargo de Eran los peluqueros del Quincho Adorno. Antes era la fernetería. Los ubicaron a todos. Antes de la fernetería pasaban a peinarse las mujeres. Pero recordemos, Marce, que el que está a cargo de la televisión pública, por si alguien no lo sabe, es Manuel Adorni. Claro. O sea, él está a cargo de la televisión pública. O sea, que lo que estás contando tiene mucho valor. Yo lo que aporto es que primero como sé y fui parte, digo, esto es irregular, esto no es habitual en la televisión pública, pero porque lo viví en experiencia en carne propia. Por otro lado, hay una plantilla de casi 60 personas de la televisión pública asignada a este programa que medía casi rayita, pero cosas tales y descabelladas para ustedes va a ser insólito, pero lo quiero contar porque la gente no lo sabe. Por ejemplo, en ese programa en el que yo participé, que éramos 10 personas al aire, había un solo utilero. ¿Qué es un utilero? La persona que entra, te trae la copa de agua, te la cambia. A veces un asistente. Hasta te mueve sillas o te cambia en función de un invitado, te cambia parte de la decoración. Claro. Bueno, un solo asistente o utilero, como se dice en el rubro. Él tenía 8. No. Él tenía 8. Entonces, esas cuestiones desmedidas solo pudieron darse porque era el socio del señor Manuel Adorni, que gestionaba el canal con el cargo que tiene, porque todavía está a cargo de la Secretaría de Medios y, por supuesto, en su momento la injerencia era absoluta. Ahora, en la ampliación que yo hago de la denuncia, también cuento, y soy testigo como periodista, y lo ratifico en mis 20 años de ejercicio. Vos tenés más, Vivi, y podrás dar fe de si lo que digo yo es real o no. El main sponsor, es decir, el principal publicista del programa de Grandío, que medía, vuelvo a decir, rayita, sí, 0. es ni más ni menos que YPF. Donde ahora actualmente Adorni tiene un lugar en el directorio. Tendremos que preguntarle a todos los directores que pasaron por allí cuál es el criterio por el cual se otorga y se entrega la pauta publicitaria de YPF. Difícil que lo cuenten. No encontré nada. Porque en ese momento, perdón, no sé qué se activó, porque en el momento en el que Grandío recibe como main sponsor el dinero de YPF, no estaba en la coherencia de lo que yo como periodista he experimentado en medios masivos de comunicación, que vos tenés que cumplir como requisitos para recibir pauta de esta empresa. Totalmente, hay requisitos, claro. La pauta de YPF es alta. Mayoritariamente del Estado, ¿no? Es la empresa, o sea, de la tuya contribuyente. Totalmente. ¿Cuáles eran los requerimientos? Porque obviamente como periodista de televisión y de radio muchos años y también de gráfica, todo el mundo quería acceder a la mayor cantidad de sostén económico posible. En su momento, por lo menos hasta la gestión anterior, vos tenías que estar dentro de las 10 programas más vistos en alcance de audiencia, ya de radio o de televisión. Sí, en general del prime time, claro, tal cual. Para poder calificar para semejante pauta. Claro. Claro, y acá estamos hablando de main sponsor, ¿sí? Es un sponsor el que más plata pone. Más importante. Claro. Bueno, acá ya encontraste un punto, entonces. Todos los caminos conducen a Adorni, porque claro, además la consultora de la mujer respuesta. también, ella daba cursos a la gente de YPF y otras empresas del Estado. Bueno. Sí, tercerizado, claro. Que hoy lo negó, él dijo que no existía. Ahora, o sea, todos los caminos conducen a Adorni, esa es la verdad. ¿Pudiste ver algo hoy, más allá que estabas en Comodoro Pi, ya te dejo, Diego, de lo que dijo, lo poco que dijo? Reaccionó solo cuando el diputado Tailade le dijo lo de la fernetería, que la mujer iba hasta las 4 de la mañana. Eso creo que le tocó como más lo moral. Que le dijeran chorro capaz que no le importaba tanto, pero que la Germu estaba hasta las 4 en la fernetería con amigas y con la custodia oficial. Porque también todo ese tipo de cosas hablan de que son casta pura, que les encantaba llegar al Estado y que envidiaban básicamente a la casta, Marce, porque era todo el discurso, pero opuesto a lo que ellos tenían, esto que están haciendo ahora. Sí, yo misma también creí que compré. Y sí. Y realmente de una manera... Qué decepción, sí. Decepcionante lo constaté que no iba a ser así. Vi muy poquito, sinceramente sabía que iba a ser un show que no servía. Tal vez la gente no lo sepa, Vivi, pero así como los diputados tenían la obligación de mandar sus preguntas, que fueron 1.400 en tiempo y forma, con una antelación de, creo que fueron menos de 20 días, después no podés mandar nada, él tenía la obligación de enviar
antes las respuestas. Yo no sé si eso ustedes lo sabían. Sí. Sí, claro. Bueno, siendo ayer la 1 de la mañana. No las había mandado. No habían- Hoy 2 horas antes. sí. Mandaron hoy 2 horas antes, sí, muchos diputados ayer se quejaban, Maxi Ferraro, Paulón, etcétera, se Pero quejaban ¿por mucho. qué hacen eso? ¿Por qué tiene que mandar el jefe de gabinete las respuestas antes? Porque vos tenés como diputado la necesidad de leerlas, Claro. procesar y ver si podés utilizar en el recinto tu tiempo para una repregunta Claro, tal o para cual. ahondar en algo que no esté lo suficientemente claro. Con lo cual, él esquivó las respuestas de la gestión, como Hizo hizo siempre trampa. como vocero también, nunca respondió nada. Y además, por otro lado, también quiero decir que todo lo vinculado al enriquecimiento ilícito, que yo entiendo que es lo que mueve hoy a la opinión pública, tampoco era pertinente que se le preguntara en esta sesión. Total, vos me lo Él dijiste el tenía otro día en Cónclave. Estaba en Cónclave discutiendo con Fantino y me mandó un mensaje y me dijo, no tiene la obligación el 29 Adorni Claro. de hablar de eso, porque tiene que hablar de la gestión. Ahora, ¿qué te pasa cuando ves al presidente decirle chorros a los periodistas? Cuando ves que el Poder Ejecutivo va como barra brava al Congreso a enfrentar a los diputados, que te gusten o no, me gusten o no, son elegidos por la gente porque vivimos en democracia. Digo, cuando al presidente le falta el respeto desde un palco a los diputados, a las personas que fueron elegidas por el pueblo, y cuando le dice chorros a los periodistas porque simplemente le hacen una pregunta con respecto al estado actual de Adorni, que es más que obvio, es el tema central en toda la tele y en la opinión pública. que a mí me parece lamentable lo que está pasando con todo el periodismo. O sea, date cuenta, vos fuiste una de las primeras en ser víctima de una campaña de hostigamiento, pero Sí. después se amplió. O sea, desde Carlos Pagni en La Nación hasta periodistas del diario Clarín, ámbito financiero, C5N. Vos tenés un abanico de medios con una bajada de línea editorial totalmente diferente. Incluso periodistas que se declaran militantes de derecha, de izquierda, todos, si tuvieron alguna mínima crítica a la gestión, ya sea económica, Total. política, de la administración, fueron todos hostigados por el presidente Milei. Hasta la Sí. sala de Lo prensa. primero que tengo que bueno, sigue cerrada la sala de prensa, yo no sé si ustedes saben, yo hice una denuncia penal por este Sí, tema, pero contanos, además pero contanos. bueno, hice una denuncia penal porque hay una total irregularidad, administran la Casa Rosada como si fuese propiedad privada y ni siquiera dan una explicación verosímil de por qué la están cerrando. La Casa Rosada no es propiedad privada, Claro. es patrimonio del Estado. Circunstancialmente la administra el Estado. Denuncié a Casa Militar, porque ser obviamente quien está a cargo de las entradas y salidas, pero también al presidente Milei, a Manuel Adorni y a su ladero Javier Lanari, que son los que llevan adelante el cierre por primera vez desde el retorno de la democracia de los Ni Videla se animó a tanto. Ni Videla se Pero animó a aparte tanto. tienen que tener un De verdad lo argumento. digo. Tienen que tener un argumento para cerrar. No la puede No cerrar. soporta, no ningún- odian lo suficientemente no. al periodismo. No, Y no. hay argumento posible. Y claro, No sé, es algo que no se puede hacer. existe. No, se puede hacer. No. Es que aunque lo tuvieran, no se puede hacer. Eso es lo que hay que entender. Exactamente. No se puede Salvo que hacer. escuches ópera los domingos, si no, no se puede hacer eso, Marcela, no se puede. Yo por Está eso, mal. Yo tengo confianza en la justicia, tengo que tenerla, y creo en independencia de poderes, pero como me pareció que esto ya era demasiado y se estaba extralimitando mucho, porque además circularon, como te pasó con vos, también vi el fin de semana imágenes de Luciana Jauna, por ejemplo, que Presa. retuitea al presidente como si estuviese presa. Entonces hice una denuncia ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque me parecía que la gravedad era absoluta. Me la tomaron la denuncia y estoy esperando, por supuesto, que me llamen también a declarar ahí y poder por lo menos abrir al mundo otra versión, porque he hablado con muchos, yo sigo siendo periodista, hablo con colegas de Brasil, hablo con colegas de México, hablo con colegas de Chile. A veces allá también llega un solo relato, que es el relato oficial. Claro. Sí. Entonces Igual, me parece Marcela, no que sé- se sepa en el mundo qué está pasando aquí en No sé Argentina si- con la libertad de si Aparte, coincidís- justo un gobierno que habla de la libertad, ¿no? Claro, Sí, bueno. pero no sé si coincidís, Marcela, y ahora te quiero hacer una pregunta respecto a la ampliación que me parece importantísimo, y además de lo que declaraste hoy como testigo, hay distintas agencias internacionales que están haciendo informes importantes de lo que está pasando en la Argentina a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Ahora, respecto de lo que hoy te llevó hasta Comodoro Pi, lo que se pueda contar, por supuesto, ¿qué fue lo que fuiste a ampliar y con qué respuestas te encontraste por parte del hijo? Bueno, parte también de lo que yo amplié fueron elementos probatorios que dan cuenta de la existencia de una sociedad offshore en Uruguay. Básicamente la información que me llega a mí es que se utilizaba el dinero que se recaudaba
de la producción del programa de Grandío en la televisión pública, que sigue siendo socio de Manuel Adorni, y se llevaba a Uruguay para evitar el pago de impuestos acá. La productora comercial que produce en Argentina el programa de la televisión Hoy lo negó, pública tendrá que negárselo al Él lo negó, pero ¿sabés qué, Marce? Ya te sigo escuchando. Todos los caminos conducen a eso. Es una obviedad. Es una obviedad. Tal vez chicos, hoy el es una Congreso obviedad. fue Majul. Viste que a Majul le negó todo y después apareció todo. Total. Ahora se lo negó al Congreso y tal vez la investigación con la denuncia de Marcela. Debería renunciar. Entonces, contanos, por favor. Sí. Esto fue lo que hablaste con Lijo. Yo creo mucho en la independencia de poderes y creo que lo que él hizo fue tratar de esquivar esas respuestas en la justicia, no se presentó de manera espontánea, así que esperemos en el momento que llegue y que sea pertinente, si el juez así lo considera, que lo llame a indagatoria, porque el único lugar en donde él tiene que dar explicaciones de este tipo no es utilizando la institución del Congreso, es en la justicia. En donde Igual está él es denunciado. tan guapo, ¿no? Tan canchero, o era tan canchero, pero hoy fue con el Poder Ejecutivo. Hoy fue de la mano del presidente, porque no se la bancaba solo. Algún diputado se lo dijo en algún momento, ¿no? Como el canchero de Twitter, ¿viste? Miriam Bregman. Acá no se la... Miriam Bregman, sí. Sí, Marce, también fue a sí. practicar el lunes. ¿Cómo? Yo nunca vi una cosa así, pero me contaron No, no que fue a practicar el lunes al Congreso. Sí, Sí, lo sí. contó Diego. Cerró el Fue recinto, a sí. ensayar. Él quería hacerlo de parado. Como es un tipo muy alto, le parecía 6 horas se moría, ¿no? Marce, otro de los tweets que tenés acá, dice, y la última consulta, le decís a Adorni, todavía estás a tiempo de contar la voz antes de que la cuente la justicia. ¿Cómo eran, le decís a Adorni, las reuniones en España, esas que armabas con empresarios y con Pilar Rahola? ¿Te acordás? El pueblo argentino no necesita un jefe de gabinete que se esconda detrás de un informe de gestión, necesita la verdad, y la verdad, Manuel, te la va a sacar la justicia. ¿Nos podés explicar esto que decís del jefe de gabinete en Madrid con empresarios y con Pilar Rahola? ¿A qué te referís? Esto pueden preguntarle al fiscal Stornelli, cuando estuve 4 horas citada frente a él, ampliando y ratificando la denuncia que hice también por enriquecimiento ilícito a él y a la mujer. Yo te lo voy a resumir de esta manera. Así como hoy hablé de la ruta del dinero a Adorni, como Existe una ruta gana del dinero a Adorni, es un titulazo, existe la ruta, por lo que estás contando. con la plata de los contribuyentes minimizaron los gastos que ustedes saben y pueden dar fe de eso, no me dejen sola en eso, los costos de producción son altos de un programa de televisión. Pero olvídate, por supuesto. Y mucha gente está muy mal paga porque necesita el laburo, pero no se puede, es un quilombo. Olvídate, sí, por supuesto que te damos la derecha. Ellos pusieron cero. En costo Y de se producción, levantaron toda la de la pauta de producción, todo lo que se supone que son los gastos quedaron en cero, usaron los del Estado, de la televisión pública, Claro. se llevaban la publicidad muy linda, como por ejemplo los montos que se llevaron por IFF, y los sacaban a través de una empresa en Uruguay, una offshore que se llama IMGroup, IMHouse en Argentina, IMGroup. IMGroup en Uruguay, recuerden estos nombres,